Vamos a comenzar con estos videos sobre la temática del salto cuántico y a mí me gustaría empezar por decir qué significa la palabra salto cuántico. El salto cuántico, si bien ya ahora es una cosa bastante popularizada, tiene montones de pequeños detalles. Como es una ciencia que está recién comenzando, la gran mayoría, el 90% de todos los descubrimientos del salto cuántico son de física teórica, no son cosas que se hayan comprobado en el 90%, que es casi la totalidad, que a través de la matemática se da como concreta las teorías. Y bueno, la ciencia todavía en su mayor parte no está preparada, no hay los elementos como para ir comprobando toda esta cantidad de enunciados que ha revolucionado tanto a la sociedad y al pensamiento humano. La palabra salto cuántico proviene de un descubrimiento que los físicos hicieron a principios del siglo XX, donde entraron al átomo, que se creía que era la célula indivisible, como digamos, la estructura de la realidad. Resulta que dentro del átomo pudieron entrar dentro del átomo y han descubierto que hay un núcleo y unas partículas que lo circulan, que son los electrones y los protones, y que forman todo como una especie de galaxia adentro. Al principio se había creído que esa era la explicación, que había como si fuera un microcosmos dentro de cada átomo, y lo que notaron como asombroso fue que estas partículas daban un giro, como una elipse, como los planetas alrededor del Sol, y notaron una particularidad, que en medio de su rotación a través del núcleo desaparecían. Y la realidad es que no es que desaparecían, sino que desaparecían de una órbita y aparecían en otra órbita. Por eso este fenómeno se le llamó salto cuántico, porque saltaba de una órbita a otra órbita. Una cosa que para la física tradicional fue absolutamente una revolución, una cosa que no tenía en un principio explicación porque no coincidía con lo que pasaba en el universo. Bueno, esto fue el inicio de una enorme cantidad de sorpresas, una enorme cantidad de hallazgos interesantísimos en el mundo y en la dinámica subatómica. Esto es solamente lo que vamos a ver hoy sobre el tema de la palabra salto cuántico, porque después el hombre, a través de todo un siglo, ha interpretado, ha redefinido con esa palabra montones de entendimientos que todos provienen del fenómeno cuántico, pero bueno, me gustaría que sepamos cuál es el origen de la palabra en sí, salto cuántico. En los próximos videos vamos a ir analizando aspectos de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico y montones de otras cantidades de descubrimientos, y la incidencia y la correlación con todo tipo de comprensiones, todo tipo de entendimientos. Bueno, agradezco la atención y espero que nos veamos pronto. Un gran abrazo.